Bien, vamos a arrancar este examen integrador de análisis matemático 2. Básicamente, este fue tomado, como ustedes pueden ver acá la fecha, el 17 de julio de 2018. Tiene más o menos los temas habituales, pero básicamente es un final muy interesante porque viene con algunos temas nuevos, algunos enfoques nuevos de los temas, así que bueno, vamos a hacerlo. Fíjense, tenemos H, que es una chapa limitada por las curvas de nivel 4 de dos campos escalares. F, una función de R2 en R, tal que f de xy es x al cuadrado más y, y g, que es también de R2 a R, x al cuadrado más 2y. Entonces la idea es calcular la masa de H si su densidad superficial en cada punto es proporcional a la distancia desde el punto al eje y. ¿Okay? Este es el dibujo que ustedes pueden obtener del parcial. El parcial, o el examen integrador, digamos, el final integrador está resuelto. Lo pueden bajar directamente del sitio. Entonces, por ejemplo, ¿no? Primero tenemos que entender hacia dónde vamos, qué es lo que nos pide el problema como punto principal. Entonces, la masa, ¿sí?, de un objeto, para ponerlo de esta forma, en este caso nosotros estamos hablando de un objeto en R2, ¿ok? Entonces, en este caso esto sería la masa de H. ¿Cómo lo podríamos definir? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos una función de densidad. Fíjense lo que dice esta parte del enunciado, ¿no? Que la densidad varía, ¿sí?, o es proporcional a la distancia desde el punto hasta el eje y, que ahora la vamos a definir cuál es, ¿no? Pero para que se entienda un poco la idea. Entonces, en este caso, piensen ustedes la noción física. ¿Qué es la densidad? ¿No? Para entender un poco. La densidad es masa sobre volumen. Esto es para lo que sería la acepción física, digamos, más común. Pero también volumen, sí, que en este caso nosotros lo tenemos en R3, podemos reducirlo también a R2 o a R simplemente, sí, a una sola dimensión, si nosotros vemos alguna geometría o algo que se pueda reducir a un plano o a una recta o a una curva en su efecto, y no hace falta pensarlo como un volumen. Es decir, todo físicamente es un volumen, pero nosotros lo vamos a reducir de una forma más compacta. Entonces, en este caso, la masa, ¿sí?, va a salir directamente haciendo la multiplicación entre la densidad y el volumen. Obviamente siempre asumiendo que ambas son constantes. En el caso de que nosotros tengamos primero que llevarlo a R2 y después que no sea constante la densidad en este caso va a ser una función de x y, que son las dos variables del plano con las que estamos trabajando a continuación, x e y, ¿sí? O sea, no hay discusión con ese punto. Y después, en vez de hablar de un volumen, vamos a estar hablando de un área. Entonces, esa función va a estar frente a lo que es un diferencial de área y se va a integrar respecto del área, ¿sí?, que es el área que nosotros estamos viendo en este caso, ¿sí? O sea, como estamos hablando de la región H, ¿sí?, esta va a ser la integral de los extremos de integración de la región H, que ahora vamos a definir los cuáles son, de la función densidad, que es función de xy. Fíjense que es una función que depende, ¿sí?, de los dos parámetros y no está graficada en esta gráfica, porque esto es una función escalar que no tiene nada que ver con la gráfica, ¿sí?, o sea, la imagen de la función, pero el dominio está en la gráfica, y luego esto está el diferencial de área en R2, acá está definido como diferencial de x por diferencial de y. O sea que toda esta cuenta que ustedes ven acá arriba es lo que nosotros tenemos que aplicar en este caso. Entonces, la idea sería tratar, en definitiva, primero de definir todos los elementos, es decir, cuáles son los extremos de integración de H y luego cuál es la función densidad. Entonces, vamos a, en este caso, a definir cuál es el conjunto de integración H. ¿Okay? Fíjense que el enunciado nos habla de dos funciones, f, ¿sí?, que es esta en rojo que estamos viendo acá, y g, que es esta en azul que ustedes ven acá. Pero nos dice que en realidad, obviamente estas funciones son de R2 en R, con lo cual lo que nosotros estamos calculando, si las graficáramos, el eje Z estaría por acá, por ejemplo, ¿sí?, perpendicular a la hoja, y saldría en este sentido, que no es lo que está ocurriendo, porque fíjense que en ambos casos estamos hablando de las curvas de nivel 4. ¿Qué es las curvas de nivel 4 de cualquier nivel? Es básicamente igualar esa función a una constante, que en sentido geométrico es igualar ese gráfico o hacer la intersección de ese gráfico con un plano constante. Eso sería un poco la idea. Entonces vamos a definir las dos curvas, ¿okay? Fíjense que acá está marcar el gráfico de curva de nivel 4 de f y curva de nivel 4 de g con esta nomenclatura. Entonces vamos a proceder, ¿no? Curva de nivel 4 de f, que sería esto que es lo que está marcando acá la gráfica, vamos a tener f intersección con z igual a 4. ¿Okay? Entonces en este caso copiamos acá, fíjense la fórmula de f y buscamos la intersección con 4. Esto ya es z, entonces directamente igualamos la ecuación a 4. X al cuadrado más y en este caso nos va a quedar 4. Esto
digamos, tenemos la suerte que es una función que se puede pensar como y en función de x. De última, si no fuera de esa manera no hay problema, pero eso sería un poco lo que está ocurriendo. Entonces, acá restamos x al cuadrado en ambos lados y nos va a quedar como y es igual a menos x al cuadrado más 4. Que de hecho es esta parábola, ¿sí?, decreciente que ustedes ven en este sentido. ¿Okay? Bien, y después vamos a hacer lo mismo, pero con la curva de orden 4, pero de g. ¿Okay? Entonces, en este caso, curva de orden 4 de g, vamos a tener en este caso que igualar lo mismo, ¿sí? X al cuadrado más 2y es igual a 4. En este caso esto nos va a quedar, restamos x al cuadrado de ambos lados, esto nos va a quedar 2y es igual a menos x al cuadrado más 4. Luego dividimos ambos lados por 2 y nos va a quedar la curva 4 de g, básicamente como y es igual a menos 1/2 de x al cuadrado más 2. Y es de hecho la curva que ustedes ven acá a continuación. Entonces, la idea un poco es, una vez que tenemos esto, ¿sí?, ¿qué es lo que sucede con los extremos de integración en este caso en particular? Entonces, acá volvimos a dibujar un poco la región, obviamente de forma distinta, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? A simple vista, si la graficamos, fíjense, vamos a tener que y está comprendida, ¿sí? En este caso la cota superior es esta, menos x al cuadrado más 4, y luego la cota inferior, en este caso va a ser la curva de orden 4 de g, con lo cual nos vamos a tener menos 1/2 de x al cuadrado más 2. Obviamente lo que hay que hacer es encontrar la intersección de las dos para saber dónde están los extremos de integración de x. Si es que hay uno más, porque puede pasar acá, vemos por la gráfica que es uno solo, pero bueno, de última en otro caso, siempre es importante encontrar la intersección de todos los puntos como para entender qué es lo que estamos viendo. Entonces, fíjense, vamos a buscar la curva de orden 4 de f, intersección con la curva de orden 4 de g. Entonces esto nos va a quedar, ¿no?, menos x al cuadrado más 4 es igual a menos 1/2 de x al cuadrado más 2. Si ustedes resuelven esta ecuación, ¿sí?, básicamente lo que van a encontrar en este caso, fíjense, ¿no?, vamos a sumar, por ejemplo, entonces en este caso esto nos va a quedar menos 3/2 de x al cuadrado es igual a menos 2. ¿Sí? Entonces en este caso, entonces pequeña corrección acá, ¿no? Entonces lo que nos va a quedar es, en este caso, x al cuadrado que nos va a quedar 4 y x nos va a quedar más menos 2, que son de hecho los extremos que aparecían en la gráfica dibujados. Y de hecho vemos, fíjense que son las únicas intersecciones. Ya lo que vemos acá básicamente es que digamos, no hay demasiado inconveniente con otro tipo de puntos. Entonces vamos a definir que h va a estar definido de la siguiente manera: x va a estar entre 2 y menos 2, ¿ok? Y después tenemos y, que en este caso va a estar como menos 1/2 de x más 2 al cuadrado más 2, menor o igual a y, menor o igual a menos x al cuadrado más 4. Ahora después la idea es tratar de resolver cuál es la función densidad en función de x y. Porque fíjense lo que dice el enunciado. Dice que la densidad superficial es proporcional a la distancia respecto del eje y. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un punto acá, punto cualquiera, x0 y 0, ¿no? Acá tenemos las dos coordenadas, por ejemplo, x0 que sería esta, e y0 que sería esta. La distancia al eje y es básicamente la coordenada x, que es esta distancia que nosotros vemos acá. Ahora, fíjense, si nosotros nos paramos, acá estamos parándonos en el cuadrante 1, donde ambos valores son positivos. Si nos paráramos en el cuadrante 2, ¿sí?, que es donde tenemos x negativo, tendríamos que tomar el módulo. Entonces, en este caso, aparte de otra cosa, la densidad está hablando de que es proporcional, no que es igual. Entonces, va a haber una constante de proporcionalidad, llamémosle k, por ejemplo, perteneciente a los reales, ¿no?, donde k perteneciente a los reales, y luego multiplicada por el módulo de esa función. Si nosotros vamos a hacer la integral, tenemos que fijarnos en cuanto a lo que es el módulo de esta función, cuál sería cuál sería la idea detrás de esto, ¿no? Digamos, acá lo que se puede ver, por ejemplo, en este caso es que esto se puede partir en k por x para todo x mayor o igual a 0, por ejemplo, y después tenemos menos k por x para todo x menor a 0. Y lo que deberíamos hacer acá sería hacer la integral sobre dos dominios. Por ejemplo, toda esta parte con x positivo, llamémosle dominio 1, y toda la parte con x negativo, que sería el dominio 2. Es una forma de hacerlo. La cátedra lo que dice es que este cuerpo, por tener simetría,
¿sí? Por el hecho que nosotros tenemos las mismas, o sea, tenemos que es simétrica, digamos, todo lo que sería la geometría de un lado o del otro, en realidad podemos pensar esto como, podemos pensar en la masa de toda esta figura como que es el doble solamente de la parte positiva. De ambas formas está bien, ¿no? Lo que vamos a hacer es partirlo al dominio en dos, justamente con el tema de la constante, que es importante para entender, digamos, dónde lo ponemos. Entonces, vamos a tener en este caso la masa, la vamos a pensar de esta forma: masa total, como que va a ser la masa del disco 1 más la masa del disco 2. Ok, entonces en este caso vamos a tener la primera función, que va a ser con la integral, ¿sí? Pero en este caso vamos a tenerlo sobre la primera región. Ok, entonces en este caso vamos a tener la integral entre 0 y 2, luego la integral entre 2 menos 1 medio de x al cuadrado, y luego la otra entre 4 menos x al cuadrado. Fíjense, esto es diferencial de y, diferencial de x, en ese orden. La primera parte con m1, en este caso vamos a tener k por x directamente, porque fíjense que en este caso estamos en la parte positiva, y luego exactamente lo mismo, pero ahora el extremo de integración de x va a ir desde menos 2 hasta 0, ¿sí? Porque justamente nosotros estamos viendo la parte negativa, ¿ok? Y por eso acá ponemos menos k por x, diferencial de y, diferencial de x. Bien, después lo que hay que hacer es resolver esta integral. Sí, en realidad no es una integral difícil, pero básicamente a lo que van a llegar es, cuando hagan la suma de todo esto en las dos partes, que esto les va a quedar 4 por k, ¿sí? Y esa es la densidad total que tiene, la masa total que tiene el disco en esta parte.